Red 43 estamos de nuevo con Sepia, la historia de Esquel. Y hoy vamos a charlar de las escuelas. Donde hay población, donde hay familias, tarde o temprano, pero generalmente temprano, arrancan los procesos de creación de escuelas. ¿Cómo funciona esto? A veces es el Estado, o era el Estado Nacional, que envía directamente a algunos primeros maestros o un primer maestro a crear una escuela en algún paraje donde desde el Ministerio de Educación, o el que corresponde, se sabe que, habiendo familias, es necesario crear una escuela. Así sucedió, por ejemplo, en la comunidad de Cholila, así sucedió, por ejemplo, en la comunidad de Nahuelpan. En 1905, antes del telégrafo, en Esquel, llegó un maestro llamado Luis Funes y creó la primera escuela de Nahuelpan. A su vez, muchas veces son los vecinos los que reclaman al Estado la presencia del Estado en la creación de la primera escuela que se necesita. El Estado creaba la escuela, el Estado enviaba al primer maestro, pero no necesariamente el Estado hacía el primer edificio. Así que tuvimos escuelas que fueron ambulantes, recorriendo algunas áreas del territorio nacional, de Chubut o del que sea, en una estancia, en una casa de ramos generales, y ahí empezaban a funcionar las primeras escuelas de la Patagonia. Y en otros casos, como el de la colonia Cusamen, fue precisamente a la inversa. Se organiza la colonia y el cacique Nahuelquir le pide directamente al presidente Roca la creación de la escuela. Y ahí surge la escuela número 15 de Cusamen, que es la primera escuela de esa área del territorio nacional. Escuelas mixtas, escuelas donde van los chicos de las familias, donde se empieza a producir ese contacto de familias a lo mejor de distinto origen. Por ejemplo, familias de origen galés, familias de origen italiano o español, recién llegados como inmigrantes, con los chicos de las familias nativas que están en el área relativamente cercana o que precisamente están compartiendo algún hábitat. En el caso de Esquel, lo que podríamos circunscribir al área antigua de lo mucho más reducido de lo que es el ejido actual de la ciudad de Esquel. La primera escuela es la escuela que funciona en el campo o chacra de la familia Freeman, llamado Las Margaritas. Funciona como capilla, funciona como escuela, se inaugura, diríamos, se crea en 1903, y ahí comienzan a ir los chicos de las familias de origen galés con otros chicos de otros orígenes de familias que están habitando aquí en la zona. Esta escuela, cuyo desarrollo fue muy bien estudiado por la historiadora, amiga y compañera también de trabajo, Gabriela Machi, y que está editado en un material ya agotado, Historias de la Cordillera Chubutense. Ella hizo un trabajo de seguimiento de cómo funcionó esa escuela desde los orígenes hasta la década del 40 aproximadamente. Esa escuela estuvo funcionando primero en ese campo, acá cercano, el campo de las Margaritas, y posteriormente, ya iniciado en la primera década del siglo, se viene para este lado del pueblo. Podríamos decir que había una divisoria en lo que hoy es, una divisoria virtual, en lo que hoy es la
Avenida Irigoyen. Cuando está más cerca del centro, la escuela ocupa distintas casas, una de ellas, de donde existen algunas fotografías, era en la esquina, una casa de la calle Belgrano, 9 de julio, donde ahora está el playón de un conocido supermercado. Hasta que en los finales de la década del 20 se decide hacer el edificio, que se inaugura en 1932, en el cual en la construcción estuvo trabajando Primo Capraro, conocido constructor y personaje de Bariloche, y se inaugura lo que es la Escuela 20, ya tenía su número, que es el edificio actual de la escuela. Conserva todavía los rasgos propios de aquel inicio como escuela primaria. Una escuela que empezó con pocos alumnos y llegó a tener más de un centenar en muy poco tiempo. La escuela número 20, que con los cambios producidos en el Ministerio de Educación en 1978, cuando se produce una primer transferencia de escuelas nacionales a escuelas al ámbito provincial, van cambiando algunas, no todas, algunas cambian de número. Es importante la cantidad de escuelas que pasan porque quedaban de los territorios nacionales, y cuando se produce la creación de la provincia de Chubut, la provincia, a través de la ley número 40, organiza su sistema educativo y va creando sus propias escuelas. Entonces tiene nacionales y provinciales. Las nacionales van pasando a la provincia y si el número no estaba, se queda con ese número, y si no, directamente se cambia el número. En el caso de la escuela 20, pasa a ser número 76. El otro caso importante de una escuela primaria que se crea fuera del ámbito de Esquel, se crea la institución escuela por medio de una resolución ministerial, es la escuela número 38. Esta escuela se asienta en la década del 20 en un lugar cercano, sobre la ruta. Hay una estancia que se llama la estancia del Principio, en lo que se llamaba en ese momento la zona de chacras de Austin. Esa escuela funciona allí durante un tiempo, pero pasa a la ciudad de Esquel y va a funcionar en la calle Darwin, en la casa de Herbedo Rossi, conocido dirigente y constructor. Él facilita o alquila su casa y allí funciona la escuela 38, pero continúa funcionando en Chacras de Austin, lo que pasa a ser un anexo de la escuela 38. Y en la década del 40, finales de la década del 40, la escuela tiene su propio edificio, que es la base del edificio actual, el típico edificio de las escuelas del primer plan quinquenal del primer gobierno peronista, que en nuestro caso tenemos 3 edificios escolares. La escuela 8, que también se inaugura en la zona del barrio Buenos Aires en los finales de la década del 40, y la escuela 54, que antes había estado en la zona del noroeste de la ciudad, en una casa, y posteriormente se pudo mudar a su nuevo edificio, que es la base del actual edificio sobre la calle Almafuerte. Acá en nuestra región hay varias, y esas construcciones, donde trabajaron muchos constructores italianos y mucho personal de las distintas localidades, como en los trabajos de albañilería, electricidad y demás, fueron controladas administrativamente por la Dirección de Parques Nacionales en ese momento. ¿Qué pasó con la escuela de Chacras de Austin? Recibió el número 108 y funcionó, diríamos, hasta finales de la década del 60, casi el inicio de la década del 70. Les nombré también la escuela de Nahuelpan, creada por el maestro Funes en 1905. También ocupó distintas locaciones, hasta que en algún momento, con el número de 107,
quedó como escuela nacional y pasó luego a escuela provincial conservando el mismo número. ¿Qué pasó con las secundarias? Bueno, el crecimiento de la ciudad de Esquel llevó en la década del 40 a la necesidad de que los alumnos o los jóvenes no tuvieran que irse de Esquel para hacer su escuela secundaria, que pudieran hacerlo acá. Y esa fue una muy buena obra de la dirigencia de Esquel, y acá hay que nombrar a dos personajes fundamentales, no fueron los únicos, pero quedaron asentados como referentes de todo este proceso, que fueron el doctor Julián Ripa, que era abogado, y Luis Feldman Hossing, que era el dueño o el director del diario Esquel, que luego pasó a ser director propietario. Bueno, con la comunidad se decidió crear un instituto que podríamos decir que era privado, pero más bien comunitario, que se llamó Instituto de Enseñanza Secundaria, y muchos hijos de vecinos pudieron hacer la escuela secundaria acá, en lugar de irse o directamente no hacer ningún estudio de ese nivel. El instituto duró más o menos 5 años o 6 años, estuvo en 2 locaciones distintas. La última fue en un local sobre la calle Rivadavia, donde ahora funciona una funeraria. Y en el año... y los alumnos al principio iban a rendir a Trelew y posteriormente, por una determinación, después de un trámite del Gobierno Nacional, del Colegio Nacional de Trelew, venían para acá a realizar los exámenes correspondientes. Hay un pedido muy fuerte de la dirigencia de Esquel al Ministerio de la Nación y se termina haciendo el trámite con el cual el gobierno de Perón, va a crear la Escuela Normal Regional con el objetivo doble de, primero, formar maestros, segundo, que esos maestros tengan una formación acorde a la región en la cual van a trabajar. La escuela normal, que luego va a ser Escuela Normal Nacional de Maestros, más adelante Escuela Nacional Normal República de Costa Rica, que le van a colocar el nombre a través de un decreto del presidente Frondizi, que en distintas escuelas del país le van a colocar nombres de países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos. Hasta la época de Onganía, hasta el año 69 inclusive, va a ser una escuela formadora de maestros a nivel secundario. Ahí se produce una reforma y a partir de allí la carrera de magisterio nacional va a ser a nivel terciario. Entonces, esa escuela normal nacional va a tener su escuela secundaria, su profesorado, que el primero va a ser de enseñanza primaria, el segundo de enseñanza preescolar, y va a tener sus respectivos departamentos de aplicación, que eran el laboratorio donde los estudiantes, esto es lo que me pasó a mí en la escuela normal en Buenos Aires, iban a practicar en el último tramo de la carrera. Y eso se hizo luego a nivel profesorado. La otra escuela importante de aquellos primeros tiempos, pero ya hablando de mitad de siglo, la tenemos con la Escuela Politécnica, la querida Escuela Politécnica. Esto tiene que ver primero con un desarrollo de la comunidad en el tema de la construcción, los talleres y las demandas que había en construcción, en talleres de electricidad, de electromecánica, de mecánica, etc. A instancia de la dirigencia de Esquel y del Consejo Deliberante, va a tener una etapa de creación a nivel municipal, posteriormente va a ser tomada por la provincia y finalmente se va a hacer el edificio, que es el actual, más allá de los arreglos y desarreglos que tuvo, cambiando de número, Politécnica número 1, Politécnica 701, que lleva el nombre de una de las figuras fundadoras, Francisco Eduardo Gilardoni, aunque también hay que mencionar una serie de personajes de Esquel que estuvieron
en la creación, en la fundación de la escuela y en los primeros tiempos, como Walter Cristiani, me acuerdo también del señor Wiener, Clery, Cristiani, el ingeniero López y muchos más. Nosotros tenemos entonces estas escuelas que vienen del ámbito nacional, pero también tenemos algunas que son del ámbito provincial y que empezaron diríamos, con este proceso de creación del pueblo, de creación de escuelas a medida que el pueblo aumentaba. Y me quiero referir a la escuela de magisterio. En la década del 70 se crean las 3 escuelas de magisterio de la provincia. En Esquel le toca la número 13. Era una experiencia de magisterio a nivel provincial de 5 años, porque además en la provincia faltaban maestros. Y se pudo suplir durante mucho tiempo con muy buenos resultados la posibilidad de tener maestros provinciales de Chubut, salidos de nuestras propias escuelas, pero de 5 años, que tuvo una diversidad de locaciones, un poco en la escuela politécnica, otro poco una parte en la escuela 159, que estaba en ese momento el edificio donde ahora está la escuela 735, ahí en el barrio Malvinas. En un momento determinado, el edificio que era para una escuela primaria, que luego fue la 200, se le asignó temporariamente a la 713, hasta que tuvo a principios del nuevo siglo su nuevo edificio. Y dejó de ser magisterio, porque no se aceptaba más por la reforma educativa esto de una escuela que producía maestros con 5 años, y adquirió otros lineamientos. Nos quedan muchas escuelas, por supuesto las más nuevas. En el ámbito de la educación primaria, a medida que los barrios van avanzando y van creciendo, van apareciendo nuevas unidades educativas, 159, 210. Tuvimos una escuela pequeña y de poca duración, ahí cerca del Arroyo, que era la escuela número 56, cerca de la actual escuela 54. La provincialización de la escuela normal generó otras escuelas en cada nivel, por ejemplo, la 205, que es herencia del Departamento de Aplicación de Primaria, su correspondiente traspaso de Departamento de Aplicación de nivel inicial a una escuela de nivel inicial. La secundaria 767, que lleva el nombre del fundador, Julián Ripa, y el profesorado 809. Hay otro profesorado más, con número 804, han crecido las experiencias de nivel terciario, han aparecido la necesidad de creación de otras escuelas en otros barrios, por ejemplo, la 735 en el barrio Malvinas, la 791 con un edificio nuevo, después de mucho pelearlo y mucho reclamarlo, en la zona del barrio Badén. Y no me quiero olvidar tampoco de 2 cuestiones importantes para tener en cuenta. En el ámbito privado, el Colegio Salesiano, desde la década del 50, con niveles primario, luego preescolar y también secundario, la escuela hospitalaria, la número 304, las escuelas especiales, que son importantes porque cada una va atendiendo distintas necesidades de chicos con necesidades especiales, y también la creación de la universidad. Pero a la universidad le vamos a dar un programa exclusivo porque tiene una historia también no tan extensa en el tiempo, pero sumamente rica para la comunidad. Entonces, las escuelas más antiguas, la 20, que ya cumplió más de 100 años, hoy número 76, la 112, antes número 38, que también arrancó en las chacras de Austin, la escuela de Nahuelpan, últimamente, desde el año 91, la escuela de Río Persi, la primera escuela secundaria de Esquel y la primera que tuvo un edificio preparado exclusivamente para escuela secundaria, que era en ese momento la escuela normal, provincializada en 1993,
alguna escuela privada confesional, una escuela privada no confesional, las escuelas de nivel inicial, la de necesidades especiales, la escuela hospitalaria, los profesorados y una experiencia última interesante sobre la base de una anterior escuela primaria en la unidad 14. En el año 2009 pudimos crear, estuve en ese proceso de creación, por eso digo pudimos, a instancias de un proyecto nacional, una escuela secundaria dentro de la unidad 14 que también merece un tratamiento especial por las características propias del lugar y de su alumnado. Espero que les haya gustado esta apretada síntesis y las imágenes que pudimos lograr para acompañar este relato, uno más de las historias en sepia, acá por Red 43. Hasta la próxima.